por pasarte toda la vida corriendo, te estuvieras perdiendo gran parte de la misma. Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Montoro y este es un nuevo episodio de mi podcast Rompe con el dolor. Soy anestesióloga, especialista en dolor crónico y llevo más de 10 años ayudando a la gente con dolor a recuperar su vida. Aquí vas a aprender cómo es tu dolor, a ponerle límites y sobre todo a disfrutar otra vez de tu día a día. ¿Me acompañas? El título de hoy se llama El médico que descubrió que no quería seguir corriendo. Y para ello contamos con el doctor Sergio Abanales. Hola, muy buenas, Hola, Raquel. Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Pues Sergio es médico, farmacólogo, ha estado en el top de la investigación y ahora se dedica más a lo que es la medicina integrativa y de hecho es docente y organiza un máster de medicina integrativa. Yo diría que uno de los mejores que hay ahora mismo en España. Y bueno, estando en la cima del éxito, me gustaría que me contaras cómo fue tu evolución para dejar todo eso y dedicarte un poco más a comprender al ser humano en su totalidad. Bueno, me suena un poco raro eso de la cima del éxito, ¿no? Quizás sí que podemos decir que después de hacer el doctorado, ¿no? Y está haciendo el postdoctorado en una universidad de Cambridge, por ejemplo, a un alto nivel y trabajando para la industria farmacéutica, para Imperial College Londres, podemos decir que como farmacólogo estaba así situado a una temprana edad en un sitio, digamos, donde se requería muchos recursos y donde estábamos rodeados de gente muy inteligente y muy puntera en la investigación, ¿no? Y para algunas personas podría suponer eso un éxito. Pero bueno, yo creo que el mayor éxito que podemos tener como personas es estar en paz. Y vamos a empezar aquí ya el podcast por aquí, ¿no? Para mí el mayor éxito es estar en paz y estar bien contigo mismo, contigo misma y con los que te rodean. Eso para mí sí que es un verdadero éxito. Y lo demás, pues bueno, profesionalmente puedes llegar a un sitio, a otro, ¿verdad? Pero al final lo más importante es que tú estés bien y que las personas que están a tu alrededor también lo estén. Y creo que eso es el verdadero éxito. Sergio, ¿en qué momento te diste cuenta que ya no querías seguir corriendo? Bueno, pues yo creo que todavía hoy sigo corriendo bastante. La verdad es que todos vamos corriendo, ¿no? Y no podemos decir que aquí que estemos, ¿no?, en posesión ni nos parecemos a Buda, ni ojalá, ¿verdad? Ni a las personas más calmadas del mundo, ¿no? Seguimos con una actividad importante, en mi caso también, pero es verdad que lo que yo sí que a donde yo no quería llegar o lo que yo me di cuenta es que no quería seguir, digamos, prolongando un paradigma donde, pues eso, la investigación se focalizaba en un único receptor, un único factor, una única explicación muy biologicista de las enfermedades. Eso sí que me di cuenta de que yo no quería seguir por ahí, que mi vocación era ver al ser humano como un todo, más que ir sumando las pequeñas partes, que es a lo que se dedica un poco en parte la ciencia médica, de la que yo estoy absolutamente orgulloso por otra parte, ¿eh? Y sí que también tuve claro que tampoco quería estar toda mi vida sometido a un estrés súper importante, con miles de llamadas, de correos electrónicos, de estudios en curso, y una pelota que nunca se para, que te vas metiendo en mil historias, ¿no?, cada vez más complejas, y el tiempo para dedicártelo a ti, para tus propios recursos, se va reduciendo. A eso sí que llegó un momento, sobre todo en esto te estoy hablando del año 2007, 2009, que es mi estancia ya en Londres, ¿no?, en la que decido hacer un giro total a lo que estaba haciendo hasta ahora. Uh-huh. ¿Y cómo conseguiste hacer ese giro e ir acercándote más a ese estado de paz que es el que tanto ansiabas? Pues es un curso, es un objetivo muy a largo plazo en el que seguimos. Creo que el camino es lo importante, pero sí que para mí fue fundamental empezar a descubrir técnicas del uso de la respiración, que no me habían enseñado en la facultad, técnicas de como el mindfulness, la meditación para calmar la mente. Fíjate que yo empecé, en mi caso, por la reflexología podal con mi mujer, ¿no?, que me hacía sesiones de esto para calmar la mente, una técnica que yo pensaba que no tenía ninguna base científica en su momento,
pero que descubrí, ¿no? que podía relajarme profundamente, y a partir de aquí todo un camino de entendimiento de que había algo más en mí que la mente que me estaba dirigiendo hasta ese momento, ¿no? Y desde ahí pues he pasado por todo tipo de actividades, ¿no? Retiros, actividades en la selva, chamánicas, incluso, ¿no? Para poder buscar, ¿no? Diferentes vías de acceso a esos recursos de más calma y de más paz y de más conexión conmigo mismo. Parece que has pasado de la investigación del receptor y el fármaco y tal, la molécula, a hacer investigación, pero de campo, en otro campo totalmente, lo llevas en los genes, ¿verdad? Sí, pero también quiero aclarar que en ningún momento he desconectado de la investigación biomédica más avanzada, ni en esos inicios, ni cuando dejé la farmacología en Imperial College, ni por supuesto ahora, en la que estoy hoy inmerso en la investigación de diversas moléculas, también de suplementos nutricionales para la salud, también de algunas moléculas que tienen que ver con la parte de la medicina más farmacológica psicodélica. Es decir, que yo sigo inmerso en la investigación e investigando también durante toda mi vida cómo podría proveer a los pacientes de respuestas que hasta ahora no habían dispuesto con la medicina convencional que yo había estudiado y que yo estaba aplicando. Y eso fue lo que me movió a investigar. Quizás no es una investigación de hacer ensayos clínicos, pero sí el estudiar, el comprobar, el analizar multitud de enfoques, sustancias y todo tipo de instrumentos que no me habían sido, pues, de alguna manera enseñados de manera convencional, y me tuve que buscar la vida para encontrar esas respuestas. Y sigo hoy investigando, y de hecho es lo que más me mueve, ¿no? El conocimiento, ¿no? El conocer más cómo enfermamos o cómo dejamos de estar en salud, ¿no? Y qué podemos hacer para resolver nuestros problemas. Que es súper interesante. Yo me dedico sobre todo al dolor crónico y bueno, me parece súper interesante porque, como tú bien dices, la medicina convencional es la base. Yo creo que no podemos renunciar a ella para nada. Simplemente creo que se queda un poco corta en algunos ámbitos, y en el campo del dolor yo una de las cosas en las que me orienté más a buscar respuestas, que todavía, como tú bien dices, es un proceso, es la sensación de no llegar a esos pacientes, de decirles que ya no podía hacer más por ellos, y entonces eso era esa sensación de impotencia que yo siempre pensaba, algo más se podrá hacer. Entonces, desde tu experiencia, el dolor, que la idea que tenemos siempre o lo que quiere ver el paciente es que hay un daño detrás, ¿qué otras cosas pueden influir en el dolor? Bueno, el dolor, como toda enfermedad, ¿no? Pues tiene unas ramificaciones y una profundidad importante en todos los órdenes del ser humano. Entonces tiene un componente físico indudable, se explica de muchas maneras, hay muchas teorías y tú bien sabes mucho mejor que yo los diferentes tipos de dolores que hay, estudiados desde el punto de vista más neurobioquímico, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera, pero evidentemente el dolor, como experiencia humana, tiene también una parte emocional importante. Y todos lo sabemos, y es un ejemplo que yo siempre explico a los alumnos también, ¿no? Que digo, si a ti te ha tocado la lotería, te han tocado 10 millones de euros, ¿no? Y en ese momento tú tienes un dolor de muelas, en el momento en que te toca la lotería, los 10 millones de euros, el dolor de muelas, aunque sea muy fuerte, pasa a un segundo plano, ¿eh? Y luego, evidentemente, te va a volver a doler, ¿eh? Que si no te lo arreglas, te va a volver a doler. Pero quiero decir que hay un componente emocional y de cómo estás en relacionándote, o, por ejemplo, estar acompañado, puede que reduzca el dolor, versus estar solo, ¿no? Afrontando ese dolor. Y tiene una ramificación emocional y situacional importante, ¿no? Y también, pues, tiene pues una derivada también en lo que es el trastorno de la persona, ¿no? Pues a veces viene a enseñarnos cosas, a veces tiene que ver también con momentos de vida, ¿no? Y, por supuesto, pues, todo lo que confluye ahí, en todas esas diversidades del ser humano están presentes en el dolor, que es un síntoma muy concreto y característico, ¿no? Lo que me estabas diciendo de que te toque la lotería me parece interesante, porque yo, por ejemplo, lo veo bastante a menudo, pero unos pacientes que bueno, una de ellas decía, no, es que yo estoy muy mal, siempre voy a estar mal, esto va peor. Y entonces, claro, ahí te hace pensar que así como la mente que se distrae pues con una lotería o haciendo otro tipo de herramientas, Sí. que es lo que me gustaría tratar contigo,
pues los pacientes que esa mente la utilizan en su contra y que están todo el rato focalizados en su problema, en este caso en el dolor, sabes que yo por lo menos me doy cuenta de que eso no va a evolucionar bien, porque además yo se lo he dicho a la paciente, si tú te convences de que vas a ir a peor, tu mente no quiere perder y seguro que vas a ir a peor y objetivamente tendrás razones anatómicas de que esté mal, pero claro, si tú te focalizas ahí, yo creo que ahí está el tema de que esa mente trabaje para nosotros, no en contra de nosotros. Absolutamente, y ahí está una de las cosas, de los aspectos más importantes que creo que podemos hablar hoy, ¿no? Del cerebro y el sistema nervioso, que sabes que a mí me gusta llamarle sistema calmado, ¿verdad? Para cambiarle un poquito el nombre a todo, ¿no? Pero este sistema nervioso central y periférico, que neuroquímicamente está mediando la percepción del dolor y su perpetuación, ¿no? Y cómo el cerebro produce de manera diaria y fundamental una serie de sustancias, péptidos, neurotransmisores, que modulan estas vías del dolor. Y cómo podemos poner a nuestro cerebro a trabajar a nuestro favor, como si fuera un laboratorio farmacéutico. Y ahí están los conceptos del efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo, convencimiento de que una pastilla, procedimiento, nos va a poder ejercer una mejora, en este caso en el dolor, puede ser en otro tipo de enfermedades. O el nocebo, cuando estoy estresado, malhumorado o en contra de ese tratamiento que voy a recibir, que percibo como algo peligroso y efectivamente me sienta peor de lo que me tenía. Y a veces esto pasa con una pastilla de azúcar, como sabemos por las investigaciones. Entonces, creo que tenemos en el dolor un campo espectacular para poder trabajar, para poder poner a trabajar a nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central y periférico a nuestro favor y no a nuestra contra. Sin negar, por supuesto, que el dolor más habitual de las personas tiene un componente físico absolutamente importante. Aquí no estamos hablando de, no, el dolor es todo imaginario y esto ya verás. No, sabemos que si te toca la lotería, el dolor de muelas va a seguir, no se va a ir. Pero claro, va a pasar de 9/10 a 2/10 durante 1 hora o 2 horas. Y esto es muy interesante. Y por tanto, creo que debemos aprender cómo podemos poner el cerebro y nuestra factoría de sustancias que nos pueden llevar a la curación o no, a nuestro favor. Eso para mí es fundamental en la medicina a la que estamos yendo en el siglo XXI. ¿Y cómo hacemos eso tan maravilloso? Pues esto viene como tú bien sabes también ya, pues de lo que estamos hablando, de poner al servicio a nuestro cerebro, a nuestro servicio y no nosotros al servicio de un cerebro que está condicionado por diferentes cuestiones, ¿no? Y para poder alcanzar este objetivo de un cerebro produciendo sustancias beneficiosas para la salud que generen disminución del estrés, que generen aumento de la serotonina, aumento de los opiáceos endógenos, que son sustancias naturales como las que llamadas endorfinas, ¿no? Todo esto que, para ponerlo a nuestro favor, debemos calmar el cerebro. Es decir, un cerebro en calma, un sistema nervioso en calma, va a tener muchas más posibilidades de producir las sustancias que favorecen la salud. Un cerebro que está en ansiedad, en angustia, estresado, va a sintetizar otra química diferente. Entonces tenemos dos químicas, básicamente, como esto de la pastilla azul y la pastilla roja, o de el amor y el odio, ¿no? Pues tenemos la química de la calma y la química del estrés. La química del estrés nos es muy útil para salir corriendo de situaciones en las que tenemos que estresarnos y huir, ¿no? Es una química que tenemos para nuestro instinto de supervivencia. Está muy bien, podemos necesitar de la adrenalina, de la noradrenalina, del cortisol para huir de una situación como que viene un animal a comernos, ¿no? De prehistóricamente. Pero situarnos en la química de la supervivencia de manera continua, lo que llamamos estrés crónico, que está muy asociado al dolor crónico también, nos está situando en una química que nos puede resolver una situación aguda, pero que en el crónico va a ser siempre malo para nuestra salud. Es una compensación para aguantar, sobrevivir. La química de vivir, no de sobrevivir, de vivir en paz y en calma, que es la herencia natural del ser humano, esta es otra.
Y los estudios son contundentes. Cuando estamos en calma, en paz, todo lo que es el eje del hipotálamo, hipofisario, adrenal, lo que conocemos como el eje del estrés, ¿no? Las glándulas que generan todas estas sustancias. Hay estudios que nos muestran que el mindfulness, por ejemplo, la meditación, las técnicas de respiración o técnicas como el yoga, el ejercicio físico, una larga lista nos llevan a segregar diferentemente estas sustancias, nos llegan a controlar esta neuroquímica y modularla. Cuando estamos en neuroquímica del estrés, de sobrevivir, el dolor aumenta. Nos referimos al dolor del que estamos hablando hoy. Cuando llevamos a la persona a la calma, a la paz, a la tranquilidad y a la química del vivir, no del sobrevivir, el dolor disminuye de forma significativa. Y eso es a lo que nos debemos dedicar, a poder conducir a los pacientes desde, primero, un acompañamiento mucho más integral, un acompañamiento mucho más humano, más sereno, más tranquilo. Y dentro de ese acompañamiento, saber que, además de los fármacos, además de los dispositivos, de todo lo que hacemos, porque las unidades del dolor son fundamentales, debemos encontrar una vía de otro acompañamiento diferente. Y a las personas que les ayudamos a entender esto y a calmar su mente por diferentes mecanismos, por ejemplo por la música, que también hay gente que entra por la música, pues conseguimos respuestas terapéuticas importantísimas. Con mis pacientes, por ejemplo, en dolor crónico, ¿qué sería lo más fácil para comenzar? Claro, hay una frase que me gusta a mí mucho, Raquel, que dice: no medita quien quiere, sino quien puede. Y en eso, claro, si a una persona que está angustiada por el dolor, que tiene un dolor muy importante, tú le dices, medita, empieza a recitar un mantra, ¿no? O a escuchar una meditación guiada, pero esto le está doliendo horrores, ¿no? Es muy difícil que esta persona entre en meditación. Entonces, tenemos que, para el dolor crónico, ajustar lo que vamos a pedirle al paciente a lo que pueda hacer en este momento. Entonces, hay que encontrar, de una manera a veces artesanal, cómo podemos, pues eso, hilvanar una traducción a lo que el paciente necesita, pero con sus preferencias y con sus posibilidades actuales. Entonces, muchas veces, en el dolor crónico muy fuerte, neuropático, por ejemplo, de dolor de alto grado, necesitamos primero aprender a respirar. Porque fíjate que con unas respiraciones bien hechas y bien informadas, reduces el dolor inmediatamente. Un poquito, un escalón o 2 escalones, bueno, pero ya es algo, ¿no? Y entonces, a lo mejor hay gente que tiene que empezar a moverse, a ejercitarse, a cansarse, también para calmar la mente. A veces no queda otra que el uso de fármacos, no solo para calmar el dolor, sino también para calmar la mente. Tú tienes mucha experiencia con esto, seguro, y a veces hay personas que es que no podemos avanzar si no conseguimos que primero estén en una calma, y esa calma a lo mejor tiene que ser farmacológica, ¿no? Y a partir de aquí disponemos de un abanico tan amplio, ¿no?, de posibilidades, que eso es lo excitante de lo que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura, que todavía hay gente que oye, es que no tiene evidencia científica, cosas que no, esto es magia, pseudociencia. Y tú vas a leer los papers que están publicando sobre dolor y acupuntura en las mejores revistas del mundo, revisiones sistemáticas, metaanálisis, pruebas Nature, Science, o sea, y la gente no lo sabe, que se está publicando a más alto nivel. Pues, por ejemplo, en las unidades del dolor también incorporar la acupuntura, puede ser una gran técnica y una gran ayuda. El masaje, ¿no?, que también a veces la persona debe empezar por sentir su piel, ¿no?, por sentirse, fíjate, escuchado. También, tú ya sabes, y a lo mejor hablamos después, ¿no?, de que el profesional sanitario tendría que estar entrenado en la escucha activa del paciente, porque a veces solo escuchando y estando presentes vamos a reducir también el dolor y la angustia. Y a veces también hay personas que hay que ir también a sacar un poco de su mente cosas del pasado, traumas, etcétera, no en todos los casos, pero tenemos un abanico muy importante de posibilidades delante nuestra, y hay que escuchar al paciente, ver qué tipo de dolor tiene, qué le está pasando, desde cuándo le pasa, y entonces explicarle cómo le podría ayudar el bajar de su mente con este dolor, y a partir de aquí probar con el abanico de posibilidades que tenemos, ¿no?, desde
hacer yoga, qigong, por ejemplo, ¿no? Que también son terapias un poco ya más relacionadas con el cuerpo, pero cuerpo-mente. Y a lo mejor en un paciente vamos a ir por los fármacos y ya está. No quiere meditar, no sabe respirar, está muy angustiado, hay que bajar todo eso, ¿vale? Y en otros pacientes que ya te van a pedir desde la primera visita que ellos quieren algo más. Que incluso a mí me ha venido gente y me ha dicho, es que yo sé que este dolor para mí es porque estoy evolucionando como persona. Y dices, wow, ¿no? Que esto te lo diga una persona. Entonces, desde cualquiera de estos eventos, desde cualquiera de estas dimensiones de diferentes pacientes, lo importante es entre la persona que está tratando y el paciente, conjuntamente, y sobre todo con la individualidad de cada paciente, elegir cuál va a ser la manera de empezar a caminar en este camino de ir calmando la mente para poder utilizar la farmacia de nuestro cerebro adecuadamente. La verdad es que lo tenemos todo dentro. La cuestión es que no nos han enseñado, pero ni siquiera los médicos, de cómo utilizar esas herramientas. Yo hay dos cosas que me doy cuenta en la consulta. Yo todavía trabajo solo en la medicina convencional, tendiendo a... pero sí que es verdad que veo que por lo menos los que vienen a mi consulta son los que quieren una solución rápida. Entonces ahí ya vamos mal. Hay que generar confianza. Y otra segunda cosa que yo veo es que los pacientes me mejoran más cuanto más me conocen. Cuanto más confianza tienen en mí, porque hago también efecto, aparte de que soy buena, pero, pero hago efecto también placebo, que es lo que tú decías antes. Si tú confías en esa relación médico-paciente es buena, pues siempre van a mejorar más. Eso está claro. Sí. Eso está claro. Lo que decías tú también antes de que tenemos que entrenar al médico en la escucha activa, que yo creo que es súper importante porque los pacientes confían muchísimo en nosotros, se quedan con todas las palabras que decimos, hay que cuidar mucho las palabras que decimos y también yo creo que también es muy importante lo que has dicho es dirigir nuestra conversación al paciente, es decir, no todos son iguales, no todas las personas son iguales, no a todos les tenemos que decir lo mismo ni los mismos consejos. Entonces, cuanto más escucha activa, más vamos a poder dirigir lo que queremos hacer y cómo los va a recepcionar, porque como tú bien dices, hay pacientes que yo por mucho que les diga que se muevan, no se me van a mover nunca. Entonces hay que empezar por ser menos exigentes. Y en cuanto al médico, porque yo tengo la sensación también que, bueno, se está viviendo un momento también de que se está visibilizando el malestar de los médicos, la falta de motivación. Yo creo que también los médicos estamos cayendo, generalizo un poco, pero en esa desconexión de nuestra profesión y que todas estas técnicas, pues también, yo sé que a ti este tema te interesa mucho, todas estas técnicas también nos ayudarían muchísimo más a estar presentes, a vivir y no sobrevivir y, por supuesto, eso redundaría en tener un tratamiento muchísimo más, si dijéramos, incluso mejor para los pacientes. Sí, antes de contestarte a esto, te diría también que el trabajar multidisciplinar también ayuda muchísimo. Es decir, lo que no ve el médico, la médico, lo que ve la enfermera, el enfermero, lo que ve el nutricionista, lo que ve la psicóloga, lo que ve el fisioterapeuta, ¿no? O sea, no he olvidado del dolor, me refiero, ¿eh? O sea, poder trabajar el dolor desde diferentes manos, diferentes maneras y diferentes enfoques, al final, ¿no? Se va ajustando y la persona va avanzando mucho. Eso también es importante que podamos entender que a veces, para tratar el dolor adecuadamente, le vamos a tener que derivar, observar o coordinar equipos multidisciplinarios para que el paciente pueda sentirse también apoyado por diferentes técnicas, diferentes personas, diferentes manos, diferentes visiones, ¿no? Y dicho esto, volviendo a la pregunta, claro, vamos a explicar algo importante, que es que entre cualquier interacción entre personas, sean las que sean, sea con el frutero, sea con el que da el periódico, o sea con un vecino, o con un amigo, o con una pareja, se crea un campo. Hay dos personas interaccionando y en el medio hay un campo. Un campo que todavía desconocemos un poco las propiedades, ¿no? Pero podemos decir que sea humano o bioeléctrico, porque realmente es biomagnético, ¿no? Hay un campo que se está desarrollando entre las dos personas. Y entonces, de cómo esté una persona, va a depender también que la otra persona pueda
entrar más en ese estado. Si dos personas están estresadas, nerviosas, angustiadas y con dolor, difícilmente va a poder haber una interacción saludable y que nos lleve al cerebro del paciente a segregar esas sustancias más sanadoras, digamos, ¿no? Y esto es curioso porque en las unidades de dolor hay algún estudio que los profesionales que atienden a personas con dolor también tienen sus patologías. Y también tienen su estrés. Y no digo que sea especialmente en las unidades de dolor, pero en todos los médicos, ya sabes. Estamos también frustrados, como dices, estamos desanimados, el sistema, el poco tiempo que tenemos, lo que se paga, bueno, y lo que está pasando hoy en día con las huelgas. Y estamos en una situación muy delicada, lo que está pasando hoy. Pero claro, lo que yo reivindico es que, aparte de muchas otras cosas de justicia laboral, económica, de tiempo, etcétera, es que al profesional sanitario se le debe formar personalmente, no para saber lo que es y poder dárselo al paciente, sino para vivenciarlo personalmente, estas técnicas de las que hemos estado hablando antes. Desde aprender a la respiración idónea para modular el dolor, para modular nuestro ejercicio de ser humanos, es decir, aprender a respirar con la respiración abdominal calmada, tranquila. Esto, cuidado que no todo el mundo respira correctamente. A veces estamos bloqueados por el diafragma, esto produce también aumento del dolor. El poder gestionar lo que es el ruido de nuestra mente, nuestras emociones, el exceso de pensamientos, poder saber cómo calmarse uno, cómo centrarse, cómo poner foco, y me parece que es fundamental para el personal sanitario. Casi que debería ser obligatorio. Y otra cosa que es fundamental es la comunicación, como tú decías. Cómo comunicar, qué palabras escogemos, cómo lo decimos, no es igual para uno que para otro, pero es que es fundamental porque es que eso se puede aprender, ¿eh? Se puede aprender a comunicar mejor y a comunicar de manera más efectiva, porque una palabra puede ser demoledora para una persona, y más con el tema del dolor. Y entonces, a partir de aquí, creo que es importantísimo que podamos dedicarnos mucho tiempo a que los profesionales sanitarios puedan estar mucho mejor, mucho más tranquilos, mucho más focalizados, para regenerar ese campo terapéutico, poder envolver al paciente desde un sitio de calma, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de foco, de poder escuchar atentamente, y a partir de ahí mejorar ese campo terapéutico, donde va a ser mucho más posible que el paciente llegue a ese espacio de calma regeneradora, donde se producen esas sustancias de las que hablábamos antes y que van a poder, en este caso, mejorarnos el tema que nos tiene hoy aquí en esta charla, ¿no? Que es el dolor, concretamente. Y ahí es donde deberíamos poner foco, porque, cuidado, los fármacos para el dolor, en algunos estudios, hay efectos de placebo del 50 y el 60%. Es decir, de todo lo que rebaja el dolor una pastilla, el 50% se explica por el efecto placebo ya. Y ningún fármaco es 100% eficaz, ni la morfina. Y entonces, al final, hay un efecto importantísimo, placebo, pero que la gente no piense que placebo es engaño. No. Es el efecto del convencimiento propio de que vas a estar mejor. Y por tanto, si destinamos, si de un 70%, más de la mitad es efecto placebo, nos debemos dedicar a fomentar a que los pacientes puedan disfrutar de ese efecto placebo. Y eso se consigue con las técnicas que hemos dicho, especialmente con el mindfulness, la meditación. Si yo te dijera, oye Sergio, quiero empezar yo como médico, para estar en conexión más con mis pacientes, quiero empezar a calmar mi sistema calmado. ¿Cómo empiezo? Eso dependerá de ti, de cómo eres como persona, ¿no? Que habría que conocer un poquito más. Es decir, no se puede dar una recomendación general, pero es lo que podemos empezar, porque a lo mejor lo que para empezar para una persona sería hacer un curso de mindfulness, a lo mejor para otra persona es simplemente, y eso yo me dedico en la consulta a investigar qué es lo que le voy a proponer al paciente, y después decirle, mira, te propondré esto y esto y esto. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustaría más? Porque al final va a ser quien lo decida, no nosotros. Pero iría desde aprender a respirar, o simplemente salir a tomar el aire cada día, o a ver la salida del sol y la puesta del sol, o ir al bosque o al parque que tiene al lado de casa, que no ha ido en no sé cuánto tiempo.
y a darse un paseo descalzo, por ejemplo. Es decir, que no todo el mundo le vale lo mismo, ¿no? Evidentemente, hay algo que tenemos que está estandarizado, que está reconocido científicamente, que está dando la vuelta al mundo, que es lo que llamamos el Mindfulness Stress Based Reduction Program, MBSR. 8 semanas, un curso estandarizado, sabemos lo que pasa antes y después, se ha medido por multitud de estudios, se han reproducido en diferentes países, en diferentes grupos de investigación, se han hecho técnicas de resonancia magnética antes y después, lo hemos evaluado. Y este sería para los médicos, yo creo, ¿no? Para los profesionales sanitarios, como un poco el estándar, ¿no? A lo mejor no puedes meterte en un curso de MBSR, debes primero bajar tus biorritmos, ¿no? O, por ejemplo, dejar de consumir basura y móvil a partir de las 10 de la noche y dejar de ver pantallas, ¿no? A partir de un momento y no contestar los correos y cuando llegas a casa descansar y permitirte descansar y muchas otras cosas que sabemos que funcionan, pero al final sí que es verdad que para los profesionales sanitarios tenemos un sistema que ya está reconocido científicamente, que son 8 semanas con un profesor que te va guiando con aproximadamente 20 minutos de práctica diaria de los ejercicios que cada semana recibes. Y son 8 semanas, una sesión de 1 hora, 1 o 2 horas semanal, donde se habla con el profesor y se recibe la instrucción de lo que se está haciendo, y luego cada semana pues se hace una práctica meditativa concreta, y lo que sabemos es que si el que realiza el programa y lo hace bien, a las 8 semanas su cerebro ha cambiado tanto a nivel de anatómicamente, o sea, se puede ver por resonancia magnética estructural, como a nivel funcional. Y esto lo tenemos demostrado con el máximo nivel de evidencia. Y los parámetros que hablamos antes del estrés, lo que podemos medir en sangre, cortisol, la adrenalina, podemos medir también otros factores como la serotonina, por ejemplo. Esto hay cambios también significativos, que también suceden y cuando entras en un bosque, mides cómo estás y sales de un paseo en el bosque de 1 hora y también estos factores en 1 hora solo de paseo por el bosque cambian. Muy interesante. La naturaleza nos lleva también a estar más calmados, ¿no? Y por eso ahora sabes que se está poniendo muy, muy de moda en algunos hospitales, ¿no? Pues las ventanas, que se vean árboles, sabes que antiguamente los hospitales era poco menos que casi una construcción horrorosa en medio de una autopista, o sea, con hormigón, con ventanas pequeñas. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que a lo mejor eso no era el mejor sitio para sanar, ¿no? Repíteme cómo se llama otra vez el programa. MBSR. Son las siglas en inglés de Mindfulness Stress Based Reduction Program. Reducción del estrés, programa de reducción basado en el mindfulness. Programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Yo sé que, evidentemente, que en el máster de medicina integrativa tienes un programa de mindfulness. ¿Qué relación tiene con este programa? Ya por curiosidad. ¿Qué quieres decir? Pues sí, que es parecido o si está basado en este programa de reducción del estrés. Claro, por supuesto que está. Lo que pasa es que en nuestro máster, como son 2 años de duración, nos podemos permitir el lujo de hacer un programa diferente, más a largo plazo, ¿no? Y también para unificar un poco los niveles que pueden tener discrepantes de los niveles de los profesionales sanitarios, y también porque no solo enseñamos la técnica de mindfulness para reducir el estrés, sino que lo que enseñamos es la técnica del mindfulness, de la meditación, para atender a los pacientes de manera más eficiente, para desarrollarlos mejores como profesionales sanitarios. Esto ya es una versión mucho más, vinculada al propio profesional sanitario, para que aprendan a estar en calma, para que aprendan técnicas de escucha, para que aprendan a cómo preguntar al paciente también ciertas cosas para que el paciente entienda que le estamos escuchando y siguiendo y entendiendo, y que progresivamente el médico o el profesional sanitario pueda poco a poco y de forma progresiva adquiriendo estas habilidades, ¿no? de calma, de escucha, y medimos al inicio del programa, a la mitad del programa y al final del programa medimos por escalas validadas científicamente cuál es el progreso de los alumnos en este un poco experimento que estamos haciendo, porque realmente es una combinación de diferentes programas, pero que pensamos que es todavía más contundente, ¿no? Para un profesional sanitario
El Mindfulness Stress Based Reduction Program es para todo público. Se hace también en empresas, se hace en diferentes entidades, porque funciona. Qué interesante, la verdad. Y en cuanto a lo de la respiración, que me parece que creo que es así, de todas las opciones que has dicho, la que puede ser más accesible o que, bueno, supongo que tampoco valdrá para todo el mundo. Yo me pongo a respirar como enseñáis vosotros y me bloqueo, me da una sensación de falta de aire. Evidentemente estoy poco entrenada. Pero yo quizás sería como la técnica más rápida para explicar en consulta, ¿no? Si yo tuviera que explicárselo a algún paciente que creo que crea que le puede resultar útil, ¿cómo se lo podría explicar? Bueno, disponemos hoy en día de diferentes plataformas, de diferentes maneras de poder hacer esto con el auge de todo lo online, ¿no? Desde lo más concreto, o sea, vídeos de YouTube centenares, donde hay alguien que de forma gratuita te explica, ¿no? Cómo hacer la respiración, por ejemplo, la respiración 3-4-7 o la respiración 4-7-8, que va muy bien para resetear un poco la cabeza antes de ir a dormir. Pero en nuestra experiencia, por ejemplo, lo que mejor va a la gente que está muy bloqueada respirando es que algún personal sanitario que esté formado en esas técnicas pueda explicarlo directamente en camilla. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro centro sanitario lo hace el personal de enfermería. Con pacientes concretos, mira, pues estira, mira, porque es que hay que dedicarle un tiempo y hay que decir, mira, es que no está respirando adecuadamente. A veces yo mismo corrijo en la consulta, lo tengo estirado al paciente y digo, mira, es que está respirando de una manera que no es la idónea para tu salud, ¿no? Entonces hay diferentes maneras. También hay aplicaciones de móvil que también que están ligadas con diferentes respiraciones. Y a veces también, si te cuesta una respiración, por ejemplo, dices que yo me bloqueo con la respiración, pues hay que ir a algo más básico, ¿no? Que es simplemente respirar profundamente, sin tener que estar contando números o sin tener que... Pero darte cuenta que la respiración cada vez es más lenta, cada vez es más abdominal, ya con eso estás ganando algo. Yo siempre digo, si no sabes lo que hacer, simplemente párate y respira. Esa es o sea, porque aunque no sepas respirar bien del todo, el pararte, dejar lo que estás pensando y si puede ser un poquito la expiración, la salida del aire un poquito más larga que la inspiración, un poquito nada más, mejor todavía, ¿no? Para ir y entonces te paras a respirar y si te fijas la respiración normalmente se hace de manera automática en nuestro cuerpo, no hay que pensarlo, pero tú puedes decidir ahora respiro o no respiro, ¿verdad? Sin embargo, no puedes decidir si ahora sudas o no sudas. El sudor va a salir independientemente de lo que tú estés pensando. Y en la respiración, curiosamente, no es siempre automática. La podemos modular, la podemos controlar. Y es interesantísimo esto porque la respiración está justo situada entre la mente y el cuerpo. Es la intersección entre la mente y el cuerpo. Y por tanto, cuando la mente está agitada, la respiración se agita y no nos damos cuenta, pero en el dolor crónico, fíjate bien en los pacientes, ¿no? Su respiración es algo más rápida y superficial que en el paciente que no tiene dolor, que está respirando más lento y menos superficial. ¿Por qué? Pues porque el dolor ya está induciendo un estado también, puede que esté ocasionado por el estrés y viceversa, tener dolor también nos produce estrés, ¿no? Y entonces el simple hecho de simplemente respirar de manera consciente, sin contar números, sin hacer una respiración del yoga o el pranayama, ¿no? Sino una respiración en la que te salga a ti, pero simplemente poniendo conciencia y no pensando en nada más que en esa respiración, simplemente párate y respira, lo que decíamos, ya te sitúa en otra área. Y yo, por ejemplo, con algunos pacientes empezamos por ahí. Mira, al levantarte de la cama, antes de poner los pies en el suelo, respira 3 veces de forma consciente y empieza tu día. No te digo ya si dices, te pido que este día sea bonito, agradezco a la vida por lo que tengo, etcétera, que es maravilloso. Pero después, antes del desayuno, te paras a respirar 3 veces. Tienes los alimentos ahí en el plato, pero en lugar de engullirlos rápidamente, te paras y respiras 3 veces. Estas respiraciones lentas y calmadas. Y lo mismo lo haces antes de comer, antes de cenar y antes de irte a dormir.
Para esto, creo que todo el mundo tiene tiempo. Hubo una paciente que me dijo un día, es que no tengo tiempo para hacer la respiración. Y digo, bueno, pues si no tienes tiempo para respirar antes de comer, pues te vas a morir. Y antes de cenar, pues lo tenemos jodido. Porque, ¿me entiendes, no? Entonces, pero fíjate, una persona que se comprometa y lo haga, esto que te he dicho, respirar al levantarse y antes de cada comida y antes de dormir, en un par de semanas sus síntomas han mejorado. Pero también te voy a decir una cosa, muy pocas personas van a seguir parándose a respirar las 5 veces al cabo de 5, 6, 7 días de hacerlo. Porque eso es una cosa muy interesante también, o sea, crear un hábito es complejo, es difícil. Hay un saboteo de nuestra mente muy importante para lo que nos puede ir bien. Y eso también hay que saberlo en el dolor, que a veces hay que encontrar qué cosas nos están saboteando, porque si no, es difícil de salir de esos circuitos, ¿no? Lo de la respiración me parece un arma poderosa, fácil. Y es verdad que, bueno, pues yo a mis pacientes a veces pues les tengo que hacer algún tratamiento intervencionista y tal. Y claro, vienen, si ya de por sí el dolor les tiene en un estado adrenérgico continuo, es un estrés crónico. Ya cuando hoy, por ejemplo, un paciente, pues era todo el rato respirar rápido, rápido, rápido. Yo coge aire fuerte y sopla lejos, pero claro, están en un estado que, mira, estoy pensando que mientras hablaba, digo, si yo tuviera tiempo, tengo que hacer de alguna manera para que esta gente venga como entrenada a hacerse los tratamientos, claro. Porque vendrían esa sensación de me tenía que haber tomado un Lexatin antes de venir, pues que el Lexatin natural esté todos los días en tu vida y ya estés entrenado para venir. Es que la verdad es que claro. me parece fácil. Y en la llegada, o sea, cuando vas a hacer algo intervencionista, ¿no? En el momento que se sientan y dices, mira, ahora vamos a hacer este procedimiento, ¿no? Ahí, justo antes de hacer el procedimiento, dices, mira, vamos a hacer el procedimiento, soy la doctora tal, pero ahora vamos a respirar juntos. Nada, si es que es unos segundos, ¿eh? Nada, toma aire tranquilo. Y ahora poquito a poquito soltamos el aire juntos, ¿no? Ya te vas a dar cuenta que vienen con el dolor, vienen preocupados por la intervención, no sé qué, les va a costar mucho respirar así de forma calmada y tranquila. Pero si conseguimos que hagan 3 respiraciones más o menos profundas antes del procedimiento, el procedimiento va a cambiar. Va a ser significativamente superior el resultado que si no lo haces esto. Bueno, estoy pensando en adiestrarles desde la consulta. Ya desde la consulta empezar a enseñarle claro. y hacerlo justo antes del procedimiento. Por supuesto. Mañana lo voy a probar, ya te contaré. Súper bien. a ver qué tal me va. Tengo curiosidad, Sergio, ¿tú qué haces en tu día a día para encontrar esa paz mental? Cuéntame lo que quieras contar, ¿eh? No, te cuento. Yo intento al levantarme, lo primero de todo el día, ¿no? Tener ese momento de conexión. No siempre lo consigo, hay veces que pasan cosas en la familia, en el día a día, o se duerme menos, ¿no? Y no se tiene el tiempo para hacer lo que necesita. Pero por lo general, aunque sea, voy desde unos segundos hasta cuando puedo, ya mis minutos de empezar el día con respiración y meditación. Eso ya es una norma, ¿no? Algo que para mí es fundamental, que está en mi vida y que es un tesoro. Es un tesoro porque me encanta la sensación que tengo cuando puedo darme ese respiro, y nunca mejor dicho, en la palabra respiro. Y después, para mí es fundamental el ejercicio físico. Yo soy uno y otro cuando estoy en forma, cuando combino trabajo aeróbico, de ir a correr por la montaña, con ejercicio un poco más anaeróbico, más de no tanto de levantar pesas, pero sí de hacer ejercicios con anillas. Hago también mis ejercicios isométricos y me gusta mantenerme en una cierta forma muscular. Y entonces cuando estoy haciendo ejercicio de manera regular, que lo intento practicar, claro, mi cabeza está mucho más serena y tranquila, ¿no? Y después, para mí también algo que me ha cambiado mucho la vida y que lo practico es antes de los pacientes, antes de cada paciente, porque me visito bastantes pacientes, ¿no? Sobre todo en esos momentos de
antes de recibir un paciente, por lo menos dedicar unos segundos, de unos segundos a un minuto para poder calmar la mente, relajar, ¿no? Y seguir con lo siguiente, ¿no? Y entonces, al final, como es poner un poquito el trabajo, lo que te está produciendo un poco más de desasosiego o de problemática para tu calma, convertirlo en algo a tu favor, ¿no? Y he encontrado, y así lo enseño, que cuando yo descanso, cuando yo puedo hacer esos pequeños segundos de calma antes de los pacientes, aprovecho mejor el tiempo con ellos que si voy directamente al tajo, ¿no? Y eso me ha dado mucha experiencia de decir, bueno, es más vale perder un momentito, un poquito de tiempo, perder, que para nada es perder, pero en esa mentalidad del tiempo que se nos va, y para disponer de mi calma mental, porque esa calma me va a ahorrar tiempo, pero de manera muy significativa. Y entonces yo dedico bastantes momentos del día a esos segundos pequeños de respiración y de conexión que me mantienen en la concentración, ¿no? Y luego, pues, me gusta mucho también cantar y me gusta mucho tocar algún instrumento y, bueno, la música en general, ¿no? Y bailar. Y también son actividades que para mí, por mi manera de ser y personalidad, me van súper bien. Súper bien. De hecho, bailar es de las cosas que mejor me van. Me despeja la cabeza, puedo estar pensando, porque yo tengo una mente muy potente, muy potente. He tenido que, bueno, estoy domándola, ¿no? Pero he tenido que domar mucha tela, porque por genética, por lo que sea, también tengo algunos test genéticos hechos y sé lo que digo, ¿no? Pues tengo ahí una capacidad de pensar muy profunda, muy analítica, ¿no? Tengo la mente rápida, puedo leer rápido, puedo pensar rápido, pero claro, eso te lleva a veces a un desborde, ¿no? Y emocionalmente también soy una persona compleja, muy emocional, con muchas... Y poder gestionar emociones y pensamientos no me ha sido fácil, nunca, y sigo en el camino de encontrarme, ¿no? Y luego también, pues, para mí ha sido importante, ¿no? En mi vida, también los retiros y algunas plantas medicinales y el contacto con la selva, porque me ha ayudado también a ir apaciguando toda esta cosa con la que me parió mi mamá. Y claro, y luego también me doy cuenta mucho de que ya no es solo lo que tú haces por estar mejor, sino que casi también hay algo que es lo que haces lo que intentas no hacer mal, ¿no? O dejar de hacer mal, ¿no? Que ya no es tanto voy a meditar, voy a hacer no sé qué, sino, por ejemplo, ¿no? Pues para mí es importante alejarme del móvil, desconectar de las pantallas, porque si no, la información me encanta, o sea, yo me estaría leyendo cosas porque me encanta la medicina y me encanta lo que hago, y estaría leyendo cosas de medicina y me gustan también muchas otras cosas, pero también es verdad que dices, oye, hay que desconectar. Y para mí es muy importante también eso, ¿no? A veces desconectar y hacer cosas como sacar a la mente esos procesos, ¿no? Y a mí me va genial la naturaleza. Que como creo que a todo el mundo, pero a mí especialmente bien me va. Los árboles, el bosque, la montaña y el mar. Y aquí pues tengo la suerte de poder disfrutar de todo esto alrededor de mi casa y me baño también a menudo en el mar y el mar también me va fantástico. Eso es lo que la hago. verdad es que de todo lo que has dicho, muchísimas gracias por compartirlo. La verdad es que ha sido muy bonito escucharte, y de todo lo que has dicho, con lo que me quedo es que tengo una mente muy potente. ¿Eso qué significa? Que tú sabes cómo eres, has elevado tu nivel de conciencia de decir, así es como soy, pero no quedarte en el automatismo de como soy así, ¿no? Es como, pues, así me quedo. No, soy así, ¿cómo puedo hacer para estar mejor a pesar de ser así? ¿O qué es lo que me viene bien a pesar de ser así? Porque mucha gente, no, es que yo soy así. Y parece como si fuera una maldición y ya ahí no puedo salir. No, yo soy así, pues tengo que hacer esta serie de cosas para estar mejor. Yo creo que ese mensaje es súper, súper bonito y esperanzador. Sí, y creo que por mi experiencia personal, pero por la experiencia sobre todo de mis pacientes todos estos años, que esto es, o sea, el carácter, ¿no? Es una cosa fuerte que nos imprime desde el ADN y las experiencias tempranas de la infancia, ¿no? Pero es modulable. Y creo que nosotros podemos optar a una vida más libre,
más libre de nuestro propio pensamiento y juicio, ¿no? Y es maravilloso porque las personas que se ponen a experimentar con esta liberación de la mente, pues al final el efecto secundario más importante es la felicidad y la compasión por los demás y estar más unidos con los demás, porque claro, porque es como que cuando estás muy en ti, ¿no? Pues estás más en el ego, quizás, ¿no? Más en tu ego y en tu historia, y cuando ya estás un poquito más tranquilo, ¿no? Y feliz, pues a lo mejor también te hace conectarte más con los demás, sin lugar a la duda, ¿no? Y eso es bonito. Claro. ¿Qué le dirías a ese Sergio de hace 20 años, con lo que sabes ahora? Pues esto es una pregunta que no sé muy bien qué decir, la verdad, porque, porque yo pienso, te lo digo porque te lo explico, porque yo pienso que vivimos lo que tenemos que vivir. Es decir, yo al Sergio de hace 20 años no cambiaría nada, ¿sabes? O sea, le permitiría estrellarse en lo que se estrelló y ser lo que fue, y seguramente desde mi perspectiva ahora le hubiera borrado muchas cosas muy dolorosas y muchas cosas que han pasado, pero en realidad tengo clarísimo que tenía que pasar por ahí, por todo lo que pasaba. Entonces al final no le puedes decir nada a Sergio hace 20 años. Lo que yo sí que le diría es al Sergio de ahora, ¿no? De decirle, no te despistes, céntrate, ¿sabes? Y sigue liberando todo lo que pesa, sigue trabajándote y no te relajes en ese sentido de seguir investigando para ir hacia tus adentros, ¿no? Para poder de alguna manera vivir aquí donde estamos de la mejor manera posible. Disfrutar más de la vida, poder ser más felices y poder compartir esa felicidad con los demás. Eso sí me lo digo a mí ahora, pero al de 20 años, que tenía que pasar por todo lo que ha pasado hasta llegar aquí. Ánimos, le diría ánimos, que ya verás lo que te espera. Le daría un abrazo y le diría, venga, que tú puedes. Seguro. Porque realmente somos lo que somos porque hemos pasado por todo lo que hemos pasado, está claro. Por supuesto. No queda otra. Por supuesto. Bueno, y ya un poco para ir cerrando, ¿qué 3 consejos le darías a las personas que nos están escuchando para que su vida fuera un poquito mejor? Yo creo que ya hemos dicho bastante, ¿no? Durante este episodio de hoy, ¿no? Pero yo creo que yo tampoco soy nadie para decirle a alguien qué tiene que hacer en su vida para ser más feliz, ¿sabes? Pero el consejo es encuentra dentro tuyo todo lo que necesites. Es decir, yo es un consejo que podría dar, decir, mira, trata de apaciguar la mente y el ruido mental, trata de apaciguar eso, y en el silencio que se genera fuera de ese ruido mental, encuéntrate a ti mismo. Y desde ese encuentro, con lo más bonito que hay en ti y en mí y en nosotros, desde ese encuentro, entonces, que fluya, ¿no? La información, lo que tú necesites para que tu vida sea más feliz. Pero eres tú misma, tú mismo, el que vas a saber lo que es bueno para ti. Nadie te lo va a decir mejor que tú misma. Pero tú misma, tú mismo, fuera del influjo de la mente estresada, de la mente que está en el dolor, de la mente, sino hablo de ese susurro intuitivo que tenemos todos dentro. Así que hay personas como yo que generamos mucho ruido y que nos cuesta mucho salir de ese ruido para poder entrar en escuchar ese susurro. Y yo pues sigo dedicándome y dedico mi vida a intentar quitar ese ruido y escuchar el susurro. Y como mi experiencia es clara, el susurro es maravilloso. Hola, estoy aquí. Y te guía para darte las cosas más bonitas que hay en la vida, ¿no? Y entonces, consejo, volvamos a nuestra naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza está ahí dentro nuestro. Y quien quiera lo puede investigar. Y no es un tema de religiones ni de nada, es un tema de simplemente de encontrar el camino que hay fuera de
de lo que nuestra mente nos despista con sus pensamientos, sus juicios, sus sentimientos. Y cuando uno toca con eso y conecta con ese susurro y con esa intuición, siente calma y paz y amor, que es lo más bonito que podemos sentir como seres humanos, ¿no? Así es que todo lo que podamos hacer para poder despejar lo que no nos acaba de conducir a nosotros mismos, pues eso, todo lo que no todo eso debemos dedicar nuestro esfuerzo para eso, para intentar despejar los bloqueos, lo que nos aleja de nuestra esencia. Y podemos dedicarnos a buscar esa esencia y desde esa esencia recibir los consejos de nosotros mismos, de nuestra propia identidad, para saber lo que realmente es bueno y mejor para nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que, da gusto escucharte y con esto yo creo que queda un resumen perfecto del episodio de hoy, es quitar ruido de la cabeza, encontrar la propia esencia y pararnos un poquito más, parar y respirar, ¿verdad? Para respirar y para el dolor. Para el dolor. Para el dolor fundamental. Y también, ya te comentaré la evolución. Sí, no, Raquel, y también yo creo que para cerrar también te digo, pues que si nos están escuchando tu podcast, ¿no? De dolor, ¿no? Y hay personas que están experimentando dolor, que desde la absoluta compasión, desde el absoluto entendimiento, comprensión que tenemos por todo el dolor del ser humano, ¿no? Que desde aquí ánimos, desde aquí súper fortaleza, ánimos para toda esa gente que sufre, para esa gente que tiene dolor, y también que bueno, pues eso, que a veces pues el dolor viene para que entendamos algo, podamos sanar algo y podamos evolucionar y que nos podamos tomar también el dolor como, bueno, pues mira, voy a aceptarlo, voy a aceptar este dolor, voy a tratar evidentemente de mejorarlo con profesionales como Raquel, pero voy a intentar, ¿sabes? A veces desde la aceptación, ¿no? De que esto está pasando en mí, también uno logra, de alguna manera, ¿sabes? O sea, luchar es lo que nos han enseñado, ¿no? Pero a veces, sí, hay que hacer cosas para mejorar el dolor, pero además hay que aceptar. Y a veces estamos ahí luchando, no queremos aceptar lo que nos está pasando, y esto nos complica todavía más el dolor, ¿no? Y enlazando con el principio, ¿no? Que si aceptamos y calmamos un poco la mente, vamos a poner esa factoría de sustancias a nuestro favor, que yo creo que es súper interesante y con eso me gustaría cerrar lo que quería decir hoy. Muchísimas gracias. Es verdad que la aceptación y el quitarle un poco de hierro al asunto genera al final todas esas sustancias que nos vienen bien y que nos van a calmar el dolor. Entonces, todo en positivo. Claro. Y por último te quería preguntar, Sergio, si se te ocurre alguna persona a la que crees que sería interesante entrevistar en este podcast, que tenga que ver con el dolor o que simplemente aporte conocimiento. Pues mira, yo sí, te recomendaría también a otro médico, que es el doctor Filippo de Caneva. Filippo de Caneva, que particularmente en nuestro centro y en otros, pero en nuestro centro también se dedica a el dolor y es un médico especialista en rehabilitación. Pero también tiene conocimientos de osteopatía, de terapia neural, de zonoterapia, y bueno, pues es un médico que realmente se dedica a la rehabilitación y al dolor, ¿no? Y creo que sabe más que yo de esta materia, por supuesto. Bueno, apunto, vamos, va a ser la siguiente víctima. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí, compartir con nosotros tu evolución, que creo que nos sirve de ejemplo para todos. Y nada, los que estáis por ahí escuchándonos, pues muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el episodio tanto como me ha gustado a mí. Y nos vemos en el siguiente. Si no te quieres perder ninguno, pues apúntate. Y si quieres más recursos, mi página web raquelmontoro.com y en internet, en Instagram, @dra.montoro. Se me olvidó preguntarle a Sergio que dónde le podemos encontrar. Supongo que poniendo Sergio Abanades en internet sale, pero no sé si hay algún sitio más, alguna cosa que quieras compartir de dónde encontrarte. Sí, es verdad que poniendo el nombre ya sale. Hoy en día tenemos pocos escondites. Es fácil. Pero sí, yo estoy en la clínica del Centro Médico ISIC, en Barcelona. Y luego pues dirijo el máster de Medicina Integrativa, de Ciencia en Formación en la Universidad de Nebrija y
y el curso experto universitario del cáncer como enfermedad metabólica también de la Universidad de Nebrija. Y en todas esas webs y tal, pues ahí nos podemos encontrar. Y darte las gracias, Raquel, por haberme invitado a este espacio tuyo tan bonito y que me he sentido muy a gusto, y también darte la enhorabuena porque esto es importante que se divulgue, es importante que se vayan abriendo estos campos para que la gente vaya conociendo otros tipos de enfoques, y está muy bien que especialmente en el campo de dolor haya esta joyita. Si es que enhorabuena. Muchísimas gracias. Y para todos los que estáis ahí, simplemente párate y respira. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.